Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy he querido reflexionar acerca de la primera lectura que nos trae hoy el Evangelio. Está tomado del profeta Isaías, capítulo 11, versículos desde el 1 al 10. Esto dice el Señor: de ese tronco que es Jesé sale un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él, y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y verdad. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre y el cabrito descansarán juntos, el becerro y el león crecerán uno al lado del otro, y se dejará guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas, y sus crías descansarán juntas. El león comerá pasto como el buey. El niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrá meter la mano en el nido de la víbora. En todo mi momento santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. En ese tiempo el retoño de esta raíz, que es Jesé, se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones irán en busca, y el sitio en que esté glorioso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine, para que sea el Espíritu Santo el que nos dé la sabiduría y el entendimiento, para que nosotros podamos discernir, podamos comprender, podamos meditar y reflexionar su divina palabra. Vamos a decir todos: ven Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Esto vamos a empezar a discernir cada palabra de la que nos está diciendo aquí hoy el profeta Isaías. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que Dios nos quiere hablar. Porque esto que el Señor nos trae hoy es algo muy importante para nuestra salvación, para nuestra redención, para purificar o limpiar nuestra alma, para acercarnos más a Dios, para acercarnos más a la salvación y a la vida eterna. Entonces empieza el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 1, empieza diciendo esto: de ese tronco que es Jesé sale un retoño brota de sus raíces. Entonces, el profeta Isaías está diciendo que de un tronco que es Jesé. ¿Y quién era Jesé? Jesé era el padre de
el rey David. Jesé era el papá del rey David. Pero aquí cuando dice que de ese tronco, o sea, de Jesé, dice brota brota un retoño, no está hablando de su hijo, no está hablando de David, está hablando de el Hijo de Dios, de Jesucristo. ¿Está refiriendo a quién? A Jesucristo. Porque a Jesús los judíos le decían que era hijo de David. Por lo que era descendiente de David, le decían que Jesús era ¿qué? Hijo de David. Y eso nosotros lo podemos entender o lo podemos corroborar cuando el ciego Bartimeo, que se da cuenta de que Jesús había llegado a su población, él va en busca de Jesús y cuando lo ve grita diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cómo le decía? Hijo de David, ten compasión de mí. ¿A quién se lo decía? A Jesús. A Jesús, porque los judíos pensaban que Jesús era hijo de David porque era descendiente de David. Porque como había nacido de José, que José también era descendiente del rey David, entonces también decían que Jesús también era. Pero Jesús les aclara a ellos. Les aclara a ellos y les dice: no, si el Mesías fuera hijo de David, entonces ¿cómo es que David le decía Señor a Jesús? Entonces Jesús no puede ser hijo de David, no puede ser descendiente de David. Eso nos lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 41 en adelante. Dice: aprovechando que los fariseos estaban allí reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿Qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? Contestaron: de David. Jesús entonces añadió: ¿cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? En un salmo dice: el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Esta es la respuesta que Jesús le da a ellos. Entonces, cuando el profeta Isaías empieza a decir que del tronco de Jesé va a nacer un retoño, no es David, es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces sigue: el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Entonces dice: el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él. ¿Sobre quién estará el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo estará sobre quién? Sobre Jesucristo. Sobre Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es el Dios vivo, el Emmanuel. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, si nos vamos nosotros al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 18, ahí nos vamos a dar cuenta de que Jesús sí era el que
donde fue depositado el Espíritu Santo, el que habla el profeta Isaías. Vamos a ver, Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Entonces, cuando Jesús termina de leer este pasaje, que era del profeta Isaías, él dice: lo que está escrito sea ¿qué? Cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Que de lo que estaba hablando el pasaje bíblico o el texto, estaba hablando era ¿de quién? De Jesucristo. Por eso él dice: todo lo que está escrito se acaba ¿de qué? De cumplir. ¿Con quién? Con él. Con él. Por eso se forma un alboroto ahí. Se forma un alboroto por eso. Entonces, ¿sobre quién reposa el Espíritu Santo? Sobre Jesucristo. Y dice que el Espíritu Santo, que reposa en Jesucristo, nos trae a nosotros ¿qué? Nos da ¿qué? Nos da sabiduría, entendimiento, nos da inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor de Dios. O sea, está hablando de los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que nos da a nosotros los dones del Espíritu Santo? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos dejó a nosotros el Espíritu Santo? Jesucristo. Jesucristo nos dejó a nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que nosotros recibimos ese Espíritu Santo? Cuando nosotros lo confirmamos. Lo confirmamos el día en que nosotros nos consagramos a Cristo a través del sacramento de confirmación. Cuando yo recibo este sacramento, cuando yo me confirmo, estoy confirmando que el Espíritu Santo que se me ha dado con el bautismo. Y ese Espíritu Santo viene acompañado ¿de qué? De los dones que da el Espíritu Santo, que es el don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don del consejo, el don de piedad, el don de ciencia, el don de la fortaleza y el don de temor de Dios. Esos dones los recibimos nosotros a través del Espíritu Santo, que se nos da el día que nosotros recibimos el sacramento de confirmación. ¿En qué momento sucede eso? ¿En qué momento sucede eso? Eso sucede en la fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, cuando Jesucristo les envía el Espíritu Santo a los apóstoles. Lo que dice allá en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Se lo vamos a leer. Hechos 2, capítulo del 1 al 4. En el momento en que nosotros, Jesucristo envía el Espíritu Santo a sus apóstoles, y los apóstoles, al recibir el Espíritu Santo, ellos como iglesia van también a transmitir esta fuerza que da el Espíritu Santo. Que da el Espíritu Santo. Eso solamente se realiza en el sacramento de confirmación. Entonces dice, Hechos 2, del 1 al 4, dice: Cuando llega el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban.
y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Entonces, nosotros confirmamos el Espíritu Santo en el sacramento de confirmación. Y con eso vienen ¿qué? Los dones, los 7 dones que nos da el Espíritu Santo. ¿Qué hace esos dones en nosotros? Pues lo primero que hace es que llenarnos a nosotros de sabiduría. Luego nos da ¿qué? La fuerza que nosotros necesitamos para ir a ser testigos fieles de Cristo, a dar testimonio, como Jesús lo relata en Hechos capítulo 1, versículo 8. En Hechos 1, 8, mire lo que dice lo que dice Jesucristo acerca de la llegada del Espíritu Santo. Dice: pero recibirán la fuerza. ¿Qué es lo que van a recibir? Una fuerza, lo que llama el don de la fortaleza. Fuerza. Recibirán una fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Entonces, cuando nosotros recibimos los dones, ¿qué hacen esos dones en nosotros? Nos dan el poder, nos dan la fuerza. ¿Para qué? Para ser testigos ¿de quién? De Cristo, para dar testimonio, para anunciar el Evangelio, para llevar la palabra del Señor, Entonces, porque esta promesa Jesús ya nos las había dado a nosotros. Jesús ya les había hablado a sus discípulos, a sus apóstoles, que Él tenía que partir, que Él se tenía que ir, pero que Él les iba a dejar ¿qué? El Paráclito, el defensor. Entonces vamos a leer donde Jesús les dice a ellos que cuando Él se vaya, Él les va a dejar a ellos ¿qué? El Paráclito, el defensor. Juan capítulo 16, versículo 5 dice: pero ahora me voy, dice Jesús, pero ahora me voy. Y a donde me voy, dice, pero ahora me voy y a donde aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Se han llenado de tristeza al oír que les dije que me voy, pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector, ¿quién es el protector? El Espíritu Santo. El protector no vendrá a ustedes. Entonces Jesús les dice: para yo poderles enviar a ustedes el Espíritu Santo, que es el que los va a proteger a ustedes, yo debo ¿qué? Partir. Yo me debo ir. Yo me debo apartar de ustedes. ¿Para qué? Para que con ustedes quede el Espíritu Santo. Entonces dice, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy, y es para enviárselo, dice el Señor. ¿Y es para qué? Para enviárselo. ¿Y qué hace ese Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros ya lo tenemos? Cuando ya lo hemos recibido a través del sacramento de confirmación. ¿Qué hace ese Espíritu Santo? Juan 14, capítulo 14, versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre, Jesús dice,
Y yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro. ¿Y Él les dará qué? Otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Ese protector que Jesús nos va a dar a nosotros va a permanecer ¿qué? Siempre, siempre con nosotros. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Entonces, ¿qué nos va a dar a nosotros el Espíritu Santo? ¿Qué nos va a dar a nosotros? Nos va a dar un espíritu de verdad. Nos va a dar a nosotros un espíritu de verdad. Dice, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero usted lo conoce porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Entonces, cuando dice que nos va a dar un espíritu de verdad, está hablando de lo que Jesús en Juan 14:6 dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese espíritu de verdad, ¿de quién nos va a hablar a nosotros? De Jesucristo. Por eso el mismo Jesús dice en el versículo, dice en el 18, en el versículo 18, dice, no los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán porque yo vivo y estoy también con ustedes. Dice, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Entonces, miren la importancia que tiene el Espíritu Santo. Por eso es que cuando aquí el profeta Isaías nos dice que el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor de Dios, nos está diciendo a nosotros que cuando recibimos el Espíritu Santo vendrá y nos dejará los dones. Y esos dones nos van a llenar a nosotros ¿de qué? De sabiduría, de fortaleza, de conocimiento, de entendimiento y de temor de Dios. O sea, nos va a fortalecer tanto que ya nosotros, al igual que los apóstoles, vamos a dejar ¿de qué? De tener miedo, de salir a qué? A predicar, a evangelizar, a llevar la palabra del Señor, a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a ser testigo fiel de Él, a dar testimonio, porque eso es lo que debe hacer una persona que tiene el Espíritu Santo, un confirmado. Debe hacer ese trabajo, esa tarea de salir a qué? A anunciar, a profetizar, a llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sigue diciendo, dice, Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia, fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Pero es que Jesús, cuando viene a la tierra, ¿a quién va dirigida toda su enseñanza? ¿A quién va dirigida todo lo que Él hace? Todos por ejemplo, los milagros, los prodigios, todo su trabajo, ¿a quién iba dirigido? A la gente humilde, a la gente pobre, aquellas personas que realmente necesitaban de Dios, que habían dejado la soberbia a un lado. ¿Para qué? Para aceptar a Cristo. Entonces, por eso es que Jesús vino a realizar muchas cosas. Por eso es que ahí mismo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, que lo leímos hace ratico, Él dice que Él vino a libertar a los cautivos, a los presos, a hacer ver a los ciegos, a hacer oír a los sordos, a traerles una nueva noticia, una buena nueva, que es el Evangelio. Entonces dice,
Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y de verdad. Siempre irá revestido de justicia y de verdad. Mire que el Señor aquí nos está invitando nuevamente a que nosotros debemos que conocer la verdad y ser justos. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente que ame a Cristo, debe amar la justicia y debe amar ¿qué? La verdad. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo, vamos a ver, creo que es el versículo 13, dice, Efesios 6, 13 dice, por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. ¿Cuáles armas? Vamos a ver cuáles son las armas de las que nosotros debemos estar, debemos tener, las armas que nosotros debemos portar, las armas que nosotros debemos conocer y obedecer. Dice, tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. ¿Qué debemos nosotros tener siempre en cuenta y practicarlo? Vuelvo y le repito, el Señor dice, tomen la verdad como cinturón. El Señor dice, lo primero que ustedes deben tomar es la verdad, conocer la verdad, divulgar la verdad, llevar el Evangelio con verdad, vivir una vida en Cristo con la verdad. Dice la verdad. Tome la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Por eso es que en el profeta Isaías acá dice esto, siempre irá revestido de justicia y de verdad. Y Pablo también nos resalta eso. Y dice, tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Entonces, mire la importancia que nos da a nosotros conocer la verdad. La verdad. Dice, sigamos. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz. El tigre y el cabrito descansarán juntos, el becerro y el león crecerán uno al lado del otro, y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y las osas serán amigas, y sus criados descansarán juntos. El león comerá pasto como el buey, el niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrá meter la mano en el nido de la víbora. Entonces, aquí con eso, que dice que el león podrá pastear con la cabra, que se puede tomar de la mano una culebra, una víbora, y que esa víbora no nos va a hacer nada, no va a hacer nada. Está poniendo como ejemplo eso. ¿Qué quiere decir con esto? Ahí con eso nos está diciendo que Jesucristo, que es Dios, viene a traernos a nosotros una nueva esperanza, una nueva vida. Viene a traernos a nosotros el reino de los cielos, la salvación, la vida eterna. Y esa vida eterna, cuando nosotros estemos, allá en el cielo, donde Él nos tiene preparado una mansión, cuando estemos ya con Él, allá nosotros vamos a hacer ¿qué? Allá no vamos a sufrir, no vamos a padecer ninguna anomalía, ningún sufrimiento, ninguna persecución. Allá no habrá malas palabras, malos pensamientos. Allá no habrán nada de robos, asesinatos, nada de eso. Nada de eso. Por eso el Señor dice ahí, la frase esta que Él dice de que las ovejas se juntan con los leones,
que las culebras se pueden agarrar y no van a picar. O sea, nos está diciendo que eso queda atrás, que eso queda en el pasado, que el presente, la persona que está en el cielo, que ya se acobija se acobija de la obra de misericordia o el regalo más grande que el Señor nos da a nosotros, que es la salvación y la vida eterna. Entonces nosotros que vamos a compartir con el Señor allá arriba, nos muestra ahí que nosotros vamos a tener una paz interior. Vamos dice en un pasaje bíblico, Jesucristo dice que nosotros vamos a ser como ángeles. Vamos a ser nosotros como ¿qué? Como ángeles. Entonces sigue diciendo, dice, en todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. Está hablando del reino de Dios, que cuando ya estemos nosotros, cuando nosotros ya estemos en el cielo y estemos, estemos disfrutando de ese reino, dice el Señor, dice que ya nadie nos dará ¿qué? Nos hará daño. Dice, ya nadie nos hará daño. Entonces mire la importancia que es eso. Entonces termina diciendo el Señor, en ese tiempo el retoño de esta raíz que es ese se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones irán en busca del sitio que esté glorioso, en el sitio en que este sea glorioso. Entonces, he terminado con esta pequeña reflexión. Espero que les haya gustado. Si les gustó esta enseñanza, me le pueden dar un me gusta, un like, y lo pueden compartir con todos sus amigos.